Tengan todos ustedes muy buenos días. Tengo el gusto de invitarles a esta ponencia dentro del quinto Congreso Iberoamericano sobre manejo sustentable de tierras y seguridad alimentaria. Mi nombre es Leo Rodríguez Vadillo de la Universidad Estatal Amazónica y les voy a presentar la ponencia Inclusión de Saberes Ancestrales, el caso de la Universidad Estatal Amazónica y Colectivo Retomando Raíces. Este estudio fue realizado a cargo de Mayra Espinosa Chico, Marlon Núñez Castro, Paola Pozo García y quien les habla dentro del proyecto Pluralismo Ecocultural en la Educación de Calidad en la Amazonía Ecuatoriana. Para empezar, hablemos de saberes ancestrales, como elementos epistemológicos desarrollados dentro de un acervo de distintas culturas a los cuales pertenecen, ¿no? Cuando hablamos de saberes ancestrales, a muchos nos viene a la mente que estos son conocimientos, pero que guardan cierta diferencia con los conocimientos académicos que tal vez estamos nosotros habituados. Por lo general, estos conocimientos parten de la convivencia de las culturas con la naturaleza y se transmite a través de generaciones mediante canales de comunicación que se desarrollan en las relaciones cotidianas, familiares y comunitarias. Sin embargo, en el modo de vida occidental, en entornos como la escuela, la religión y la academia en sí, al impartirse principios de carácter universal o que pretenden ser universales, se genera una influencia no siempre favorable para la conservación de los saberes tradicionales. ¿Ya? Entonces, en el campo de la educación superior surge esta interrogante respecto a que esta asimilación puede impulsar la conservación o más bien jugar en contra de la misma en cuanto a los saberes ancestrales. Nosotros abordamos la manera de cómo estos saberes son incluidos o no en la estructura curricular y extracurricular en la institución a la que pertenecemos, la UEA. Materiales y métodos. Se abordaron tres aspectos. Inclusión curricular. Para el efecto, realizamos la revisión de mallas curriculares de las 6 carreras que oferta la OEA con referencia al periodo lectivo 2019-2020, así como los contenidos incluidos en los sílabos. Además, se realizó entrevistas a 6 docentes. Inclusión extracurricular. Se encuestaron a 50 estudiantes y 2 grupos focales de 30 participantes mediante conversatorios. Impacto en la valoración de saberes ancestrales. Se aplicó la metodología explicada en el punto anterior para conocer el grado de conocimiento respecto a elementos, pertenencia y característica de los saberes ancestrales y la percepción del impacto personal alcanzado tras su participación. Resultados y discusión. Respecto a la inclusión curricular, los estudiantes de la UEA reconocen como fuente de obtención de conocimientos a varias asignaturas dentro del ámbito curricular. Podemos ver en el cuadro que se encuentra a la derecha que existen asignaturas netamente relacionadas con saberes ancestrales, como es la asignatura del mismo nombre en la carrera de biología. Y existen otras asignaturas que se relacionan con saberes ancestrales en algunos de sus contenidos, como antropología y desarrollo sostenible dentro de la misma carrera de biología, realidad nacional dentro de ingeniería agroindustrial, sociología rural y legislación agrícola en ingeniería agropecuaria, desarrollo sostenible en ingeniería ambiental, realidad nacional en ingeniería forestal, y en licenciatura en turismo tenemos 6 asignaturas que ustedes pueden ver. Sin embargo, también los entrevistados identificaron otras asignaturas que brindan la posibilidad de conocer saberes ancestrales, como botánica general, como teoría y técnicas de muestreo, como ecología, como ecosistemas tropicales y conservación de biodiversidad, práctica agropecuaria, práctica forestal, ordenamiento territorial, en algunas de las carreras. Y lo interesante de esto es que a pesar de que aquellas no incluyen a los saberes ancestrales como tal dentro de su sílabo o sus contenidos,
Hasta el periodo 2019-2020, estas asignaturas incluían las llamadas prácticas preprofesionales. En estas prácticas, los estudiantes tenían la oportunidad de interactuar con actores locales, de interactuar con comunidades, de interactuar con el entorno rural, en donde frecuentemente se encontraban inmersas otras culturas. Es así que estas prácticas preprofesionales actuaban como escenarios en los cuales las comunidades indígenas brindaban la asistencia de pobladores como guías o como informantes, en donde, además de realizarse la práctica como tal, el informante, el guía local, interactuaba con los estudiantes impartiendo algunos conocimientos que surgían como forma paralela o como asunto paralelo a la práctica, pero que a los estudiantes les brindaba esa posibilidad de abstraer esos conocimientos. En otras de estas asignaturas, consideradas integradoras, las prácticas preprofesionales brindaban también la oportunidad de intercambiar conocimientos. Tal es el caso de la práctica agropecuaria o inclusive en ingeniería forestal, la práctica forestal, en donde no solamente los estudiantes impartían conocimientos a manera de asistencia a ciertas comunidades, sino que también se nutrían de los conocimientos locales. Recordemos que en la región amazónica se pone muy en práctica a nivel local el sistema de producción conocido como chacra, orientada en gran medida a la subsistencia familiar y por ende también contribuyente a su soberanía alimentaria. Además de los espacios académicos mencionados en el punto anterior, los estudiantes reconocen como elementos aportantes de saberes ancestrales a diversas actividades de carácter ocasional, como son los congresos, seminarios, ferias gastronómicas o inclusive eventos artístico-culturales. Eventos que se realizan en la universidad de carácter ocasional. Sin embargo, también existen otros espacios que han actuado de manera frecuente, como son el colectivo Retomando Raíces, el grupo de danza o el coro polifónico, también identificados como fuentes de saberes ancestrales. Entonces, en el gráfico que ustedes ven a la derecha, podemos comparar las actividades extracurriculares en color gris liso, ¿ya?, en las 3 barras de la derecha, comparadas con las asignaturas en donde los estudiantes han aprendido sobre saberes ancestrales. Este en el caso del 7º semestre de Ingeniería Ambiental, que fue una de las muestras que tomamos en cuenta para el estudio. En el caso de Ingeniería Agropecuaria, podemos observar ahí que las actividades extracurriculares quizás no tienen la misma proporción en cuanto al porcentaje de estudiantes que han participado en las mismas. Y como tal, dicha cantidad de estudiantes es minoritaria en relación a quienes aprendieron sobre saberes ancestrales en las asignaturas, comparado con ingeniería ambiental. Dentro de estos espacios extracurriculares, en ambos casos, sin embargo, destaca el colectivo Retomando Raíces, y que fue identificado por los estudiantes quizás como la fuente más notoria para la realización y difusión de actividades como rituales ancestrales, entre estos la guayesopina, el Inti Raymi, y otras actividades que este colectivo realiza como talleres y mingas orientadas a temáticas variadas. Este colectivo, Retomando Raíces, fue iniciado en el 2016 por la doctora Rosaura Gutiérrez, ¿ya?, y pues se ha encontrado siempre abierto a la participación de toda la comunidad universitaria, docentes y estudiantes. En cuanto al impacto en la valoración de los saberes ancestrales, nosotros podemos ver algunas cosas interesantes, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a observar en estos 3 cuadros que les voy a presentar cómo varía
la percepción respecto a algunos componentes de los saberes ancestrales en cuanto a la naturaleza de los mismos, en primer caso. Ustedes pueden ver en las barras de color claro la representación de los porcentajes de los estudiantes que no participaron en actividades extracurriculares, y en las barras oscuras, aquellos que participaron en las mismas. Entonces ahí podemos ver que quienes no participaron en actividades extracurriculares identifican a los saberes ancestrales como conocimientos, tradiciones, costumbres, pero quienes participaron en estas actividades tienen una noción un poco más, si se quiere, profunda de la naturaleza de los saberes ancestrales. Identifican también a los mismos como prácticas o como actividades cotidianas. Respecto a la pertenencia de los saberes ancestrales, aquellos estudiantes que participaron en estas actividades identifican que los mismos no solamente pertenecen a las culturas, a las nacionalidades indígenas, a las comunidades o a las familias, sino que también ya los encuentran como parte de un territorio, como parte de la humanidad inclusive. Y es, en términos porcentuales, mucho más notorio su sentido de pertenencia a las culturas. En cuanto a las características identificadas dentro de estos saberes ancestrales, los estudiantes que participaron en actividades extracurriculares ya no solamente los observan como saberes de carácter ancestral o que se transmiten entre generaciones o que se centran en la oralidad, sino que también empiezan a notar su importancia y su permanencia en las nuevas generaciones. Ya no solo es transmitido, sino que permanece, se fortalece, tiende a arraigarse y a volverse parte de una identidad en esas nuevas generaciones. Y además de esto, aunque tal vez en una pequeña proporción, pero empieza a darse valor a su funcionalidad. Es decir, los saberes ancestrales ya no solamente vistos como una manifestación visual, sino también como una herramienta cotidiana que a las culturas les permite afrontar su día a día, sus relaciones comerciales, sus relaciones sociales, su intercambio cultural con otras culturas, pues se nutre de esa funcionalidad que hay en los saberes ancestrales. Finalmente, hablemos de cómo perciben el impacto los estudiantes que participaron en estas actividades. Ya no solamente lo entienden o entienden el aprendizaje de estos saberes como un aporte a su conocimiento, sino que también le encuentran otro tipo de sentido, ¿no? El sentido de integración intercultural, de compartir con otras personas, de aprender de aquellas personas, de inclusive lograr una empatía hacia problemas que son abordados de diferente manera. También esto contribuye a su autoestima personal, contribuye a la valoración de la pertenencia a unas culturas. Y pues bien, esto podemos hablar como conclusiones, ¿no? Que tal vez la inclusión de saberes ancestrales difiere en cuanto a la estructura curricular de cada carrera, ¿ya? Y que dentro de ello cobra importancia el aporte brindado por las prácticas preprofesionales, que además de esto, los conocimientos sobre saberes ancestrales son reforzados por las actividades extracurriculares, ¿ya? Tanto ocasionales como frecuentes, entre ellas el colectivo Retomando Raíces, y además de esto, hablemos de que estos eventos extracurriculares han incrementado en los estudiantes no solo la noción sobre los mismos, sino también el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de tipo intercultural. Agradezco a todos quienes presenciaron esta ponencia. Estamos dispuestos a resolver todas las inquietudes y comentarios que ustedes gentilmente nos planteen.
Muchas gracias.